Hermanos, el día de hoy nosotros es un estudio muy importante y brevemente vamos a dar una introducción acerca de qué estudio estamos viendo, que es acerca de cómo nosotros discernimos o cómo podemos discernir la voz de Dios con respecto a las muchas voces que nosotros encontramos o nos enfrentamos en el mundo. Lo primero que nosotros, lo crucial es que nosotros podamos discernir la voz de Dios, y Dios nos habla de muchas maneras, hermanos, principalmente por medio de su palabra escrita. Y esa es la manera como nosotros en el día de hoy vamos a aprender a estudiar un aspecto muy importante acerca de la voz de Dios. Y es que si esa voz de Dios se alinea con su carácter, se alinea con sus atributos que el Señor tiene. Y nosotros, ¿verdad? Al estudiar del carácter de Dios, sus atributos, las formas como Él es Él, no lo aprendemos porque tratamos o nosotros descubrimos por naturaleza propia lo que Dios es como es, sino que el mismo Dios de nuestra fe, el Dios de la Biblia, Él mismo se da a conocer a nosotros mismos. Nuestro Dios se da a conocer a nosotros, pero desgraciadamente, hermanos, a menudo basamos nuestra visión de Dios en cómo creemos que Dios debería ser según nosotros. Y la tendencia humana es hacer de Dios a cada propia imagen, completamente con nuestros propios ideales y con nuestras propias preferencias. Sucede lo mismo a veces también cuando nosotros vamos a lugares de entretenimiento como el mall, como la feria, en los cuales vemos las caricaturistas, ¿verdad? O sea, aquellos artistas que tienen ahí su lienzo o su, ¿cómo le llaman? ISO, que tienen así, ¿verdad? Y empiezan a pintar. Así es, ¿verdad? Y las personas pagan, ¿verdad? Un precio para que les dibujen y les dibujen rasgos faciales, ¿verdad? Que en todo caso son caricaturas, ¿verdad? Son chistosas, son humorísticas. Y las caricaturas, ¿verdad? Es el tema, el arte es exagerar algunos atributos o quizás virtudes o defectos de las personas, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros a veces pintamos a nuestro Dios con esos tipos de imagen de las cosas que nos gustan de Él, pero minimizamos los caracteres de Dios de lo que no nos gustan de Él? Aquellos que ven a un juez enojado, como ven a Dios como un juez siempre apuntando con el dedo, rechazarán a un Dios que hace énfasis en su misericordia. En cambio, otros que dicen ver a un Dios bondadoso, rechazarán una imagen cuando ellos mismos van a buscar justicia. Dios declara que es misericordioso y piadoso, pero también es justo para castigar al culpable. En esa manera, nosotros, hermanos, nosotros como creyentes en nuestro Señor, debemos adorarlo a Él con todo lo que es, no solamente lo que nos gusta de Él. En el día de hoy, hermanos, nosotros vamos a ver un pasaje, dicho sea de paso, del Antiguo Testamento. Iremos al libro de Éxodo, y en la cual nosotros vemos que Dios había librado a su pueblo del cautiverio en Egipto, y ahora estaban al pie del monte Sinaí, y Dios había revelado las expectativas de su pacto, incluidos los 10 mandamientos, y él mismo Moisés rompió las tablas que estaban escritas los mandamientos. Y eso es así como nosotros vamos a ver este estudio. Señor Padre bendito, Dios todopoderoso y eterno, gracias, mi Señor, por un día más de vida, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, que a través de este estudio, a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos entender tu carácter, y te damos las gracias, Señor, porque tú no cambias, mi Señor. El Dios, Señor, tú que eres Dios del Antiguo Testamento, eres el mismo Dios del Nuevo Testamento, y eres el mismo Dios de nuestras vidas en el día de hoy. Gracias, Señor, por capacitarnos para vivir de acuerdo con tu carácter, Señor. Gracias, mi Señor, por invitarnos, Padre amado, a que te imitemos a ti, mi Señor, imitemos tus caracteres, mi Señor, no solamente lo que nos gustan, Señor, sino también los que naturalmente no nos gustan, Señor. Gracias, mi Señor, por este día, mi Señor, y ayúdanos, Padre amado, para que a través de tu palabra, mi Señor, podamos entenderte y conocerte más de ti, porque conocerte, Padre amado,
es la vida eterna. Te damos las gracias, mi Señor, por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿qué les parece si vamos a Éxodo capítulo 34, versículos del 1 al 5, por favor? Aquí el encuentro entre Dios y Moisés en el monte Sinaí, en Éxodo 34, es una de las muchas conversaciones que tuvo Moisés con el Señor mismo. Y este pasaje llama la atención porque dice que le dice el Señor a Moisés, prepárate 2 tablas de piedra como las primeras. Entonces, ¿qué? Como las primeras, ¿qué pasó con las primeras? Las quebró. ¿Quién las quebró? Sí. Moisés. Wow, ¿verdad? Y aquí es nosotros, para entender el resto de los versículos, hermanos, me gustaría hacer una reseña, ¿verdad? Un recuento de lo que pasó previamente antes de llegar a Éxodo 34. Y esto es en Éxodo 30 y 32, cuando dice, ¿verdad? El pueblo estaba ya muy, ¿cómo se dice?, impaciente, porque Moisés había subido al monte Sinaí, y ellos estaban impacientes. Oye, le dicen a Aarón, este Moisés está tardando mucho, y no sabemos qué habrá sido de él, así que Aarón, prepáranos algo para nosotros, ¿verdad? Y Aarón es el que pidió que les sacaran los aretes y zarcillos de las mujeres, hombres y niños, las mujeres, los niños y las niñas, y se hicieran un becerro de oro y empezaron a hacer fiesta y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, y Jehová estaba, ¿cómo se dice?, consciente de todo lo que estaba pasando, puesto que nuestro Dios es Dios omnipresente. Entonces le dice a Moisés, oye, anda, desciende, le dice, ¿verdad? Porque estaban en el monte Sinaí. Moisés, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces dice Jehová a Moisés, ¿sabes qué? Ya desciende y déjame que primero se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y no te preocupes, Moisés, que yo te voy a buscar otra nación para que sigas con tu obra. Yo te haré una nueva nación grande. Lo podía hacer, ¿verdad? Y aquí es cuando vemos la intercesión de Moisés, que le dice, Señor, pero ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los tribus aledañas? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiente de este mal contra tu pueblo. Pero lo que sucedió fue cuando Moisés regresó, ¿verdad?, al pueblo y había descendido del monte Sinaí. Más bien fue a Moisés, irónicamente hablando, fue Moisés quien se llenó de ira y agarró las tablas de la ley y las quebró, las tiró al suelo. Y nuevamente Moisés intercede con el Señor, le dice, Señor, ten gracia, perdona a este pueblo. Si es posible, Señor, ráeme de tu libro, le dice a Jehová. Nótese que aquí, cómo es que también vemos no solamente la intercesión de Moisés al Señor, sino también que él estaba dispuesto a entregar su vida, a sacrificarse él mismo para salvar a su pueblo. Ya en el capítulo 33, Jehová responde a Moisés, ok, voy a hacer caso a lo que tú me estás pidiendo, pero yo ya no voy a continuar con este pueblo. Más bien yo voy a mandar a mi ángel para que el ángel los lidere a ustedes, pero yo ya no voy a estar con ustedes porque no voy a hacer que nuevamente vea una traición y los consuma a todos. Entonces nuevamente Moisés intercede con el Señor. Dice, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, vemos aquí una característica del Señor, su gracia, lleno de gracia. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Está haciendo recordar el pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, dice él. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre, entonces yo voy a acceder a eso. Por eso que vemos aquí, ahora vemos en Éxodo 34, como es por eso ahora que Jehová hace un pacto renovado para que nuevamente le dice, ¿verdad? Es que alízate otras 2 piedras porque voy a escribir las condiciones de mi pacto. Nuevamente, le dice, ¿verdad? Y por eso es porque eso dice lo que dice nuevamente. El punto es que
El quebrantamiento de las palabras de piedra anteriores que Moisés había roto había simbolizado el quebrantamiento del pacto por parte del pueblo. Sin embargo, su quebrantamiento del pacto no negó lo que Dios había mandado inicialmente. Su palabra todavía seguía en pie. Sus expectativas no habían cambiado. En otras palabras, su palabra es eterna y no cambia. Las palabras que Jehová dio a su pueblo años atrás, miles de años atrás, son las mismas palabras que el Señor nos pide a nosotros que las sigamos por norma. Eso no ha cambiado. En el versículos 3 al 4, Dios le dijo a Moisés que fuera solo a la montaña. No suba hombre contigo, dice. Y que los rebaños y las manadas no pastaran en las laderas de la montaña ese día. ¿Por qué? Porque iban a morir, ¿verdad? No, es la santidad del Señor, su atributo de santo era muy poderoso. Eso es lo que vamos a explicar acerca de este primer atributo del Señor, que Dios es santo. La santidad de Dios quiere decir que Él está separado del pecado, como se lo llama, y está dedicado a buscar su propio honor, su propia honra. Dios mismo es el santo, es el santísimo. Se le llama el santo de Israel. Para muchas personas, algo santo se refiere a algo muy religioso, ¿verdad? Y es una de las palabras religiosas que a veces la hablamos y no la entendemos completamente, que es algo sagrado, que es algo intocable. Sin embargo, la santidad es, ante todo, el atributo principal de Dios. Se refiere a que Dios es distinto de su creación. Significa que Él es separado de su creación y mucho más grande, como usted lo mencionó, hermano, que todo lo que podemos ver, mucho más grande que todo lo que podemos ver y sentir en el mundo. Él está por encima de todo y lo gobierna todo, pues es más fuerte, más sabio, más poderoso y más cuidadoso que cualquier otra persona u objeto en el universo. Como santo, Dios es perfecto. ¿Eh? Usted lo mencionó, hermano. Dios es perfecto, Dios es autosuficiente, Dios es eterno, Dios es soberano, omnisciente, omnipresente y omnipotente. No hay nadie como Él. Eso es el aspecto del Señor. Isaías 40, 12 al 31. En el versículo 25, Jehová pregunta, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Es una pregunta retórica, ¿verdad? Que no sabemos nada con quién nosotros vamos a comparar a nuestro Señor. Los serafines también, en Isaías capítulo 6, cantan alrededor de Dios y clamando, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, versículo 3. La santidad de Dios también, hermanos, es el modelo que su pueblo ha de imitar. Y es el mismo Señor quien ordena a su pueblo. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esto está en Levítico 19:2. Y el apóstol Pedro también lo reitera en Primera de Pedro 1:16. Él nos dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En el versículo 5, Dios se apareció a Moisés en la nube y comenzó esta conversación con Moisés proclamando su nombre. Así que vemos aquí al Señor mismo, Jehová, el Dios mismo que se quiere dar a conocer a nosotros. En primer lugar, se da a conocer su nombre. Moisés había escuchado previamente a Dios proclamar su nombre cuando en el encuentro con la zarza ardiente. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo se identifica también Él como el yo soy. Particularmente en Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Jehová dice, descendió en la nube y estuvo allí con Moisés. Vemos aquí, ¿verdad? Un acto del Señor que Moisés no pudo subir más arriba de lo que estaba en la montaña. Así que Jehová, nuestro Señor, tuvo que bajar. Y esta es una expresión, hermanos, que
es muy emotiva, hermanos. ¿Por qué? Porque el Dios Santo se revela y nos permite estar en su presencia. Luego viene el momento aquí, el glorioso de la revelación. El Señor mismo descendió de la nube para hacerse un pueblo, porque nosotros, la humanidad, no es capaz de elevarse a Él y llegar hasta Él, puesto que, por supuesto, este descender a la humanidad se expresaría más plenamente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice el apóstol: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Se refiriéndose al verbo, refiriéndose a Jesús. Así que, hermanos, Dios es santo y establece una relación de pacto con sus hijos. Con los siguientes versículos vemos que el carácter de Dios es un carácter de dos maneras, ¿verdad? Que lo vamos a ver. Es un perfecto y es inmutable. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. Y verdad. Muchas gracias, hermana. Qué bueno, ¿verdad? Aquí encontramos en este libro de Éxodo dos frases muy importantes. La primera fue que usted leyó, hermana, del versículo 6. Es tan importante este versículo 6 que está citado y referenciado en la Biblia más de 20 veces. Son verdaderamente emotivos, son verdaderamente hermosos. Y tiene razón, ¿verdad? Que por qué los autores bíblicos han repetido este versículo con tanta devoción. Ahora yo le voy a pedir a otro voluntario que lea el versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Wow. Esta última parte, ¿verdad?, hace un giro inesperado. Estamos hablando del amor de Dios y de pronto pasa a su juicio sobre los nietos, bisnietos, y imagínense, entonces, ¿es un Dios bondadoso o es un Dios vengativo? Estamos estudiando, hermanos, si la voz de Dios se alinea con su carácter, y muchas veces nosotros nos queremos apegar al carácter que nos gusta a nosotros, pero no nos sentimos incómodos al escuchar el carácter de Dios que no nos gusta a nosotros. Entonces, ¿es Dios bondadoso o es Dios vengativo? Y hemos leído todo en la antesala qué es lo que pasó, ¿verdad? Este pueblo que duro de servicio, terco, ¿verdad? Testarudo. Eso es precisamente lo que estaba pasando con este pueblo ingrato, prácticamente. Después de haberlos sacados de la esclavitud en Egipto, ellos estaban violando los primeros dos mandamientos del pacto. Entonces, ¿qué va a hacer Dios aquí? ¿Debe poner fin al pacto? Y eso sería lo justo, ¿verdad? ¿O será que Dios sería fiel a la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, que de su simiente él iba a sacar a un pueblo? Entonces, y ahora mismo veremos las palabras que iniciamos, y lo verás, tiene que ver con esta misma tensión entre la bondad de Dios y su justicia. Así que esta declaración del versículo 6 empieza así: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. En otras traducciones dice, un Dios compasivo y lleno de gracia. Y la línea siguiente dice, grande en misericordia y verdad. En otras traducciones dice, abundante en amor leal y fidelidad. Y cada una de esas líneas tiene dos atributos de Dios. Y está en medio uno que dice, tardo para la ira. Entonces, ahora, esta es la primera mitad de la descripción de Dios. Luego viene la segunda mitad, que guarda misericordia a millares, dice el versículo 7. Dios mantiene su amor leal a millares, es en otra traducción.
¿Y cómo mantiene su lealtad a aquellos que se rebelan constantemente contra él? El versículo 7 lo dice, perdonando la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero el perdón de Dios no significa que las personas pueden hacer lo que quieran. Es por eso que vemos la justicia de Dios en este versículo 7. La misericordia de Dios es balanceada en la declaración que sigue y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que, si bien es cierto, Dios es tardo para la ira, también Él es justo. Y esta es la tensión entre estos dos versículos que se está explorando. ¿Cómo puede un Dios ser fiel y leal y tratar con un pueblo tan rebelde? Este es el desafío que Dios enfrenta en esta historia y es el mismo desafío que Él enfrenta en toda la historia bíblica e incluso hasta nuestros días en el día de hoy, a medida que Él obra para rescatar al mundo a través de este pueblo. Con esto en mente podemos echar una mirada más cerca a estos atributos del Señor. En primer lugar, Dios es misericordioso, como usted lo leyó, hermano. Es compasivo. En la palabra en hebreo significa rahum. Vemos aquí que la compasión es una palabra profundamente emocional usada para transmitir un fuerte vínculo entre un padre o una madre y su hijo. Y Dios es presentado como un padre compasivo a lo largo de la escritura, como un padre y una madre. Isaías 49:15, Jehová le dice a Isaías, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Sin embargo, también Dios se manifiesta como padre, no solamente como madre, sino como padre. Y esto lo vemos en Salmo 103, versículo 13. Como el padre, dice, se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y su compasión está encarnada en la persona de Cristo Jesús. En Lucas 6:36 nos dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y también el Señor es lleno de gracia, es piadoso, es clemente. Y nos puede sorprender el ver un énfasis en la gracia en el Antiguo Testamento. A veces nosotros pensamos, o a veces tenemos una idea errada, de que la gracia solamente existe en el Nuevo Testamento. Esta palabra hanum, ¿verdad? En hebreo, es la gracia de Dios que da a las personas lo que no merecen. Eso es lo que es gracia, dar a alguien a lo que no se merece. Un ejemplo muy particular de cómo se usa este aspecto de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento está en el Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dice Salmo 51:1. Si nosotros usamos estas palabras de los atributos de Dios, aquí David está usando 3 de los atributos de Dios al iniciar su oración. Y en el Nuevo Testamento vemos también Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tardo para la ira, ese es otro atributo del Señor. La ira de Dios es una respuesta justa a la maldad humana, motivada por la justicia y el amor de Dios, pero Él es lento para la ira, lo que significa que Él otorga mucho tiempo para que las personas puedan cambiar. La ira de Dios solamente se ve en el Antiguo Testamento, también se ve en el Nuevo Testamento, hermanos. A veces pensamos que solamente la gracia se ve en el Nuevo Testamento y la ira de Dios solamente se ve en el Antiguo Testamento. Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios se caracteriza también por su amor leal, por su gesed, ¿verdad? Esa grande misericordia, grande en amor. Eso se traduce en una palabra que es muy difícil de traducir al español y
Se puede decir, ¿verdad?, que es amor fiel o amor leal. Esta palabra es rica en significado, combinando ideas de amor, lealtad y generosidad. Y quinto, ¿verdad? Dios es grande en verdad. En otras traducciones dicen fidelidad. Verdad y fidelidad prácticamente son sinónimos. Y es una palabra común en la Biblia para describir a Dios. O también en hebreo es emet. Puede ser traducida como fidelidad o verdad. Así que es verdad. Mientras que el mundo quiere sumergirnos a la mentira, pero Dios siempre dice la verdad. Jesús luego revelaría que no solamente dijo la verdad, sino que Él mismo es la verdad, como el pasaje que nosotros conocemos, ¿verdad? De Juan 14:6, que es, y les dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23, conocemos también este pasaje. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Vemos aquí también 3 de los atributos de Dios usados por Jeremías aquí. También Dios es perdonador. Así como también Dios tiene su justicia, Dios es perdonador porque consoló a Moisés cuando dice que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Los israelitas necesitaban de ese perdón por todas esas transgresiones y nosotros también necesitamos del perdón de Dios. Dios también es justo. Dios perdona, pero no deja impune al culpable, también dice, ¿no? Y que Dios no castiga a las personas por pecados que no cometieron, pero sí vemos que Dios dice, no va a dejar impune al culpable. Y aquí viene este pasaje muy importante, hermanos, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos y hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Dios nos hace responsables por los errores que cometen nuestros padres. Una cosa es decir que nuestros padres nos moldearon. Todos lo sabemos que nuestros padres nos moldean a nosotros y nosotros moldeamos a nuestros hijos. Heredamos cosas también de nuestros padres, como sus características físicas. También heredamos sus problemas de salud, sus gestos, su manera de ver el mundo. Pero ¿realmente seremos castigados por algo que hicieron nuestros padres? Uno no necesita ser creyente para ver las consecuencias de las cosas que las personas hacen, ¿verdad? Desde que nosotros somos responsables. Usted que es padre, usted sabe lo que es la responsabilidad de cuidar de un hijo. Cualquier decisión que usted haga, usted lo hace siempre pensando en usted y en sus hijos. Usted no va a hacer un acto de locura en su vida sabiendo de que eso puede afectar y definitivamente va a afectar a sus hijos. ¿Realmente seremos castigados por lo que hicieron lo que hicieron nuestros padres? Si profundizamos un poco más, veremos que Dios no está diciendo que traerá su ira sobre niños totalmente inocentes, sino que Dios, como usted lo dijo, hermano, Dios está advirtiendo a su pueblo que cada generación será responsable si repiten los pecados de la generación anterior. Eso es una responsabilidad de que al hecho de que nosotros imitamos lo que vemos de nuestros papás, pero si nosotros se nos inculca la palabra del Señor, sabemos que eso no es lo que vamos a repetir, no vamos a repetir las cosas, el mismo patrón de nuestros padres. Una mejor comprensión del versículo 7 es que a medida que las generaciones posteriores de la generación pecadora perpetúan los pecados de sus antepasados, Dios continuará castigando a cada generación, no por los pecados de sus antepasados, sino por sus propios pecados. Una prueba de ello es que Dios no castiga a niños inocentes. Está en Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Está en Deuteronomio 24:16. ¿Y por qué tercera y cuarta generación? Eso no significa que los de la quinta generación ya están libres. No, esa era una expresión para decir cuántas veces pasara, cuántas veces cada generación repitiera los pecados de los padres, cuántas veces Dios también iba a visitar la iniquidad de ellos también.
Pasemos ahora, para terminar, hermanos, disculpen, Éxodos 34, 8 al 9, por favor. Cuando Dios terminó de presentar su autorretrato, y no de una caricatura de él, Dios mismo estaba revelando sus atributos a Moisés. Moisés, dice, bajó la cabeza al suelo. En otras traducciones dice que se arrodilló y adoró a Dios. Nuestra adoración siempre debe estar centrada en Dios. Los verdaderos encuentros con Dios no están centrados en nosotros, están centrados en Dios. Cuando Dios le habla a la gente, la naturaleza, la reacción natural de la gente es adorarle. Moisés, aquí en el versículo 9, respondió a la revelación de Dios de su carácter y atributos, y nuevamente aquí, ¿verdad? Moisés le pidió a Dios que acompañara al pueblo. Vaya ahora el Señor en medio de vosotros. Ven y quédate con nosotros. Moisés también le hizo otra petición. Moisés le pidió a Dios que perdonara al pueblo por su iniquidad y pecado. Moisés confió en el carácter de Dios cuando hizo esa petición. Moisés describió al pueblo como de dura cerviz, terco, cuello difícil de torcer, dice, ¿verdad? Aunque el pueblo tenía un patrón de comportamiento rebelde, Moisés esperaba que Dios siguiera considerando al pueblo como la heredad de Dios. Ahora sí, como conclusión, hermanos, ¿cómo nosotros podemos discernir la voz de Dios? ¿Podemos discernir la voz de Dios? Y si es así, ¿qué voz estamos más inclinados a escuchar? ¿Estamos pintando una caricatura de Él en nuestras mentes? ¿Qué palabra de Dios es la que debemos escuchar? La respuesta es toda la palabra de Dios. Cada palabra de Dios es una oportunidad para aprender algo acerca de Él y una invitación a experimentar a Dios de una manera nueva. Cuando Dios te revela que Él es un Dios que perdona, tienes la oportunidad de experimentar su perdón. Cuando Dios te revela que Él es poderoso, tienes la oportunidad de experimentar ese poder en tu vida. La palabra de Dios, hermanos, no es de casualidad, no es coincidencia, no viene algo al azar. La palabra de Dios nunca volverá a Él vacía. Siempre hará lo que el Señor quiere y será prosperada en la que Él la enviare, como dice nuestro Señor en Isaías 55:11. Éxodo 34, que hemos leído hasta aquí, hermanos, nos da una descripción del carácter de Dios. El mismo Dios que se apareció a Moisés conduce y guía a nosotros en el día de hoy. Y podemos confiar en Dios. Dios nunca nos pedirá que hagamos nada fuera de su carácter. Dios nunca nos dirá que hagamos algo fuera de lo que Él no es. Él, en cambio, nos llama a imitarle en los atributos que Él nos comunica a nosotros. ¿Cómo lo sabemos esto? Lo vemos en Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.